Si está pensando en renovar superficies que lucen gastadas, con pintura en mal estado o muy sucias, el primer paso es realizar una limpieza profunda. Es por eso que le mostraremos cómo utilizar una hidrolavadora y accesorios específicos para lograr un acabado profesional. Aquí comienza lo mejor. El primer error que cometen muchos maestros y especialistas es usar inmediatamente la hidrolavadora. Antes de encender el equipo, es clave observar el estado de la superficie a trabajar. Evalúe daños, busque grietas o segmentos sueltos. Si la estructura está firme y no hay nada que reparar, ya puede proceder con la limpieza. Y recuerde que al trabajar con agua a alta presión debe usar siempre lentes de seguridad, guantes y zapatos antideslizantes. Si se trata de muros, techos o suelos, siga estos consejos para que no queden marcas. Si su modelo es de alta potencia, es mejor usar una presión baja e ir aumentando para evitar dañar la superficie. Respete las pendientes o comience por la parte superior para que la suciedad escurra hacia las zonas que aún no ha limpiado. Mantenga la boquilla a unos 20 o 30 centímetros de distancia de la superficie. Para manchas difíciles como grasa o tierra acumulada, puede acortar un poco la distancia o usar accesorios especializados. Con este cepillo usted puede complementar la potencia del agua con acción mecánica. Es ideal para una limpieza profunda, siendo hasta el doble de efectivo que un barrido en seco para eliminar la mugre persistente. Siguiendo estos pasos, cualquier superficie quedará libre de suciedad. Ahora pasemos a otra área, las canaletas. Y me gustaría pedirle su ayuda. Para esta tarea, ¿qué es más útil? ¿Una escalera o lo que tengo en este bolsillo? En tanto piensa la respuesta, este es el mejor consejo que puedo darle. Súmese al círculo de especialistas, sume beneficios con cada compra. Y si usted está pensando sumar o renovar alguna de las herramientas y accesorios que estamos revisando, podrá acumular descuentos y oportunidades para usted y su negocio. Entonces, ¿cuál es el mejor aliado para limpiar canaletas? Realizar limpieza en altura suele ser un dolor de cabeza, pero con este accesorio el esfuerzo es mínimo. Su gran ventaja es que permite llegar a lugares difíciles donde el chorro lineal no alcanza, ofreciendo un abanico ajustable. Con él no necesita subirse a escaleras, lo que le permite trabajar de forma más segura y cómoda. Así podrá limpiar las canaletas con un esfuerzo mucho menor, ahorrando tiempo y energía para su trabajo. Al igual que antes, siga una sola dirección y use siempre los EPP necesarios para este tipo de trabajo. Ya revisamos cómo limpiar una superficie, pero nos queda ver algo igual de importante. ¿Cuáles son las mejores hidrolavadoras para hacerlo? Comencemos con este modelo, la hidrolavadora B3. Tiene una potencia de 1700 watts. Es una excelente compañera para las tareas cotidianas. Tiene una presión de 130 bar y 3 niveles de potencia, lo que permite eliminar la suciedad difícil manteniendo un consumo eficiente de agua. Es ideal si busca un equilibrio entre potencia y manejo sencillo. Y si su trabajo demanda más potencia, la hidrolavadora B4 es lo que necesita. Tiene una potencia de 1900 watts, 145 bar de presión y 4 niveles de ajuste. Esto le da un control total sobre superficies más extensas y resistentes. La limpieza de superficies y canaletas es una tarea sencilla cuando conoce los pasos correctos y cuenta con los equipos indicados. Sabiendo esto, usted no solo limpia, sino que prepara el camino para una obra que destaque por su calidad. Y como siempre, todos los productos que vimos en este video los puede encontrar en el link de la descripción. Suscríbase a nuestro canal y vea este video especialmente creado para usted. Nos vemos en una próxima oportunidad, maestras y maestros.